some else. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how to catch a song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Cachorritas, soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión y todavía tenemos 0% de valor de la suerte. Bueno, esto lleva tiempo, como les dije. La prisión es una parte bastante larga, pero no tan larga como la de Dayvan. Siempre la de Dayvan es la parte más larga. Pero en esta ocasión, a diferencia del primer juego, la prisión también está larga. Pero muy buena, créanme. Y ya poco a poquito nos estamos acercando a lo interesante. Y eso que no hemos tenido ninguna parte de decisión, o sea, toma de decisiones. Pero bueno. En fin, a darle duro. ¿Dónde íbamos? O sí. En primer lugar, el fugarse de la prisión involucra en grandes riesgos. Hay que prepararse a detalle y apostar toda la probabilidad de escape. Las probabilidades de escape. En pocas palabras, es una apuesta. Incluso en las apuestas de caballos, si la cantidad de personas que deciden apostar aumenta, las probabilidades de ganar disminuirán y la posibilidad de triunfar será menor. Sin embargo, el escapar de la prisión es más grave que una simple apuesta de caballos. Ahí ya tiene un buen punto. En primer lugar, sí estoy grabando. Siempre se me olvida checar, ok, sí. Parece que sí. Luego siento que estoy hablando sola. Aunque literalmente estoy hablando sola. Pero bueno, sé que ustedes verán este video después. Ciertamente tengo un poco de confianza en poder fugarme de esta prisión, pero hasta la fecha he sido el único en tener éxito. Todo cambia cuando te llevas a alguien. Honestamente, si aumenta el número de personas en la fuga de la prisión, el grado de dificultad se duplica. El riesgo de fallas también se duplicará. Bernardo, por supuesto que no entiende eso. Será mejor ser sincero con él y explicarle eso cuando no hayan más personas a los alrededores. Después de todo, no soy un matón de primera que un talismán invencible. Talismán. Ok, buena referencia ya, cosa del talismán de la suerte. Suspiro. Tan pronto como Bernardo desapareció del lugar, todo el ruido emergió nuevamente y todos los prisioneros que se habían alejado vuelven a regresar a la mesa. Y entonces, como noté que todavía hay tipos de pie esperando por un lugar, decidí dejar mi asiento agarrando mi bandeja con el plato que todavía contenía un poco de sopa.
Dejé la bandeja en la zona de trastes sucios y me dirigí hacia el pasillo. El aire dentro del comedor era tan caliente debido a todos los hombres comiendo su cena mientras desprendían su aroma corporal. ¡Asco! El suelo, que siempre está seco, ahora parece estar cubierto con humedad. Esto es por culpa de esos bastardos que no paran de hablar sobre chismes mientras escupen saliva en el suelo. ¡Ugh! ¡Más asco! El aire está mezclado con toda esa humedad, haciéndome sentir tan pegajoso al caminar en medio de todos estos tipos grasosos con pie de atleta. ¡Qué detalle! Bueno, todo eso no es de mi incumbencia. Me dirigí hacia la salida del comedor donde estaban los guardias que siempre vigilaban en pareja. De repente me di cuenta de que uno de esos guardias era un conocido. Sacudí la cabeza en un saludo hacia Joshua, quien estaba todavía en medio de su trabajo. Y justo después... Mate. Number 02856. 壁に両手をついて立て。所持品を検査する。 ¿No éramos amigos, Joshua? ¿Por qué tan enojado? ¿Ahora qué hice? Espera. Número 02856. Párate ahí y levanta tus brazos. Voy a inspeccionarte. ¡Ey! Juro que no trafiqué Ups. ¡Diablo, las manzanas! Ah, no, se las dimos al anciano Simón, ¿verdad? ¡Mi huevo! ¡Mis huevos! 何急に Espérate, eso sonó raro, ¿no? Con eso de mis huevos. No, yo no tengo huevos. Espera un momento. ¿Por qué tan de repente? 早くしろ。反抗したら懲罰棒だぞ。 Ok, pero no te enojes, güey. Está en sus días. ¡Deprisa! Si te niegas, me veré obligado a castigarte. わかったよ。 Entendido. Los demás prisioneros detienen lo que estaban haciendo y voltean con grandes sonrisas en sus rostros. Parece que cuando me estaba retirando se dieron cuenta de lo que tenía en mis bolsillos. ¡Diablos! Han de referirse a los huevos. Diablos. Ya me cacharon con mi tráfico de huevos. Actuando algo diferente de lo normal, Joshua, que siempre desprendía un aire tranquilo, comienza a deslizar su bastón de guardia por mi cuerpo mientras me mantiene contra la pared con mis brazos levantados. Me hubiera encantado una imagen de eso. Me alegro que no sea Lloyd el que esté haciendo esto. Joshua... Ok, ya entendí. No, ese Lloyd lo hubiera tocado hasta el paquetazo, No solo los huevos que tiene ocultos, sino con todo el paquete, si ustedes me entienden. Ok, sigo. Joshua explora mi cuerpo con el bastón que tenía en su mano izquierda y lo desliza sobre mi ropa de prisionero hasta llegar a mis zonas bajas. ¿Por qué tan de repente está haciendo esto? Normalmente no se comporta como un mal tipo conmigo, pero... ¿será que acaso le hice algo que pudiera haberlo hecho enojar? ¿Y ahora qué hicimos? Si no me recuerdo, por ahora lo que tengo en mis bolsillos son los cerillos y cigarrillos que conseguí trabajando, por lo cual no debe de haber algún problema. Oh, es cierto. Es bueno que haya vendido mis manzanas. No se te olvida tu huevo. Oh, maldición. Esto es malo. Todavía tengo aquel huevo. Parece que ya lo recordó. Bueno, es momento de que comience a darse cuenta de que tengo un alimento en mis bolsillos que está prohibido sacar del comedor. Empezaré a prepararme mentalmente para el castigo que recibiré de quién sabe cuántos días en la celda de castigo. 問題なし。 What? 番号02856。壁から手を離して気をつけ。 No hay problema.
Número 02856. Baja tus brazos de la pared y ponte firme. Entonces, ¿para qué chingas me inspeccionaste, Joshua, si no me sacaste el huevo? What the fuck con este men. Definitivamente está en sus días. Y yo quejándome de Lloyd. Qué extraño. ¿No se suponía que Joshua se daría cuenta del huevo en mi bolsillo? Me quedo parado ahí sin saber qué carajos está pasando. Ya, yo estoy igual que tú. Prisionero 2. ¿Por qué? ¡Qué aburrido! Ya, tú sigue en lo tuyo, güey. Los tipos que deseaban ver mi desgracia escupen eso mientras se iban. Incluso los otros guardias parecían haber regresado a su expresión aburrida y regresan sus miradas hacia el comedor. 言ってもいいかな。 ¿Puedo irme ya? Joshua permanece de pie en el pasillo como un niño malo después de haber hecho algo mal. じゃあ帰ろう。戻ったらすぐブツをまとめろ。すぐにだ。 ¡Tenemos CG! Hay que disfrutar el CG. ¡Tenemos CG! Sigo diciendo que el nuevo CG está genial. Giancarlo, una vez que regreses, date prisa en reunir tus cosas. Hazlo enseguida. What the fuck? La voz ahogada de Joshua resuena en mis oídos. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y responderle con un ¿eh? Se vio loco como ya movió su ojo. Realmente valió la pena esperar este juego. Joshua ya se había retirado del pasillo con el otro guardia. Un escalofrío recorrió desde mi cuello hasta mi espalda. Algo está mal. Algo extraño está pasando. Como lo suponía, Joshua es un buen chico. Al ver que algo peligroso está por venir, decidió venir a avisarme. Pero ese es ese show de revisarle los bolsillos y todo lo demás. Esta era la primera vez que sentía que algo andaba mal durante todo el largo tiempo que he estado en la prisión de Madison. Y aunque Lloyd se la pasaba revoloteando entre sus amigos, trató de hacer las cosas más fáciles para mí. A pesar de que es un chico serio y agradable que siempre sabe lo que hace, ¿por qué alguien como él, que también es un guardia, ha roto las reglas solo para decirme eso? Joshua es un amor. Gracias. Susurro esa palabra en voz baja para que los otros tipos no la escucharan. Me apresuro de tal manera de no llamar la atención. Hashiri desea. ¿Habrá una inspección repentina o...? Por supuesto que Joshua se refería a los cigarrillos, cerillos y otros objetos ocultos que mantenía en mi celda cuando dijo que recogiera mis cosas. Hay un palo que bloquea la entrada en la celda. Después de la cena no se permite ingresar a las celdas hasta el momento de cierre. Los guardias están alineando a los presos que van llegando en el pasillo de las celdas de la misma manera que lo habían hecho esta mañana. Mientras esperaba que un guardia me diera... mientras esperaba que un guardia de mierda que ni siquiera sabía su nombre me hablara, nuevamente fui atacado por una sensación asquerosamente extraña en mi cuello. Mira, esa sensación ya se llama escalofríos, tranquilo, El anciano Simón había dicho: algo inesperado está por ocurrir. También recuerdo que Bernardo dijo algo como: la suerte ha llegado. ¿A cuál de las dos profecías debería creer? ¿Desde cuándo ya el anciano Simón y Bernardo son profetas? No. Ya lo sé. La profecía mala siempre es acertada en las cartas.
Esto no suena bien. ¿Qué va a pasar? Oh. What? Ahí estamos en nuestra celda. Con esta melodía de fondo. Suena bien misteriosa. Esto es un sueño. O eso pensé. En la oscuridad, desde la distancia, se escuchan los gritos de algunos bastardos que se van desvaneciendo. Esto es algo que pasó ya hace mucho tiempo. Cierto, esto pasó antes de que entrara a la organización. Estaba teniendo un sueño sobre el momento en que entré a la organización del CR5 y me hice el tatuaje. En la oscuridad, el sonido sordo está sacudiendo mis recuerdos. Así es. Este sueño que estoy teniendo era sobre aquel momento en donde apenas había cumplido los 20 años. A esa edad, experimenté por primera vez la lucha entre mafias. Yo, en aquel momento, no tenía experiencia en matar. Así que trataba de matar como si fuera un mocoso que intentaba mostrar su pobre y estúpida fuerza. Ay, qué triste. Fue tan aterrador que no sabía lo que estaba pasando. Lo único que hacía era temblar, y aunque sabía bien que esto era solo un sueño, no podía evitar sentir miedo. Yo nunca puedo saber cuando estoy soñando mientras estoy soñando. Es genial las personas que sueñan y ahí mismo en sus sueños saben que están soñando. Me dan envidia. Luego yo ni siquiera recuerdo lo que llego a soñar. Qué triste mi caso. Un aterrador sueño del que no puedes despertar. No, esto no es solo un sueño, son malos recuerdos. Esos recuerdos estaban haciendo que quedara atrapado en la oscuridad. Wow, ¿qué fue ese sonido? Si no mal recuerdo, nuestro oponente era una pandilla del GD. No lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que me metieron en una bolsa y me golpearon hasta el punto de querer matarme a solo golpes. ¡Auch! ¡Otra imagen del CG! Dentro de la bolsa estaba todo estrecho, duro y aterrador. Vamos a ver bien el CG. Sí, parece que Jan realmente está como que encerrado. Ay, Jan tiene una cara de terror. Sin poder resistirme, fui amarrado mientras estaba dentro de la bolsa y me arrojaron a la cajuela de un auto lleno de un olor de hierro oxidado y aceite usado. Y entonces hasta aquí le dejamos. Chan, 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 chan. Y le dejé en una parte de recuerdos terribles para Jan, supongo. Pero pues este sueño lo vamos a terminar de ver hasta el próximo video. ¿A poco no está genial esta melodía de fondo? Hombre, realmente se esforzaron a hacer este juego, valió la pena los años. Realmente se disfruta muchísimo, así que espero que sigan conmigo hasta el final, que realmente me voy a llevar más tiempo que con Lucky Dog el traducir este juego, ya que también tengo la parte de After Story que hacer, y son 4 rutas en After Story. Y todavía no termino de jugar After Story. Estoy en la ruta de Julio. La de Iván ya me la chuté toda. Ay, qué bonito es hacerle bullying a Iván otra vez. Ya se extrañaba hacerle bullying. Y con Julio, vaya manera de iniciar su ruta. Se inicia de una manera bien suculentísima. Y pues de verdad el Luchino, no sé, todavía no juego sus rutas. Y de Julio voy apenas como un 20% más o menos de su ruta. Es chido ver a Jan ya haciendo todo el jefazo ahí. Eso me está gustando mucho de After Story. Y de hecho el CG de After Story está separado del CG de Lucky Dog Bad Edge. Eso está curioso también. Es como si fueran 2 CGs en un juego.
En fin, ya, mejor le paro de hablar. Creo que les estoy spoileando. Bueno, ahora sí me retiro, cacharitas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Ahí, no te trabes. Mátane.